¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Muy buenos días. Nosotros estamos saliendo en vivo y en directo para la radio Carlos Palenque AM 1200. Salimos también a la 1:30 por Palenque TV y salimos por la noche en el mismo canal a las 22 horas. Hoy día totalmente sorprendidos, ¿no? O sea, la vida te da la posibilidad de ir viendo que nada es perpetuo, nada es eterno, el mundo cambia, los protagonistas se reinventan, lo que imaginabas como una construcción absoluta en el tiempo se transforma. Y es que estamos arrancando el programa de hoy con titulares de la prensa que creo que, no sé, pues no diga usted que no, a todos nos ha enorgullecido. Un presidente que ha tenido la autoridad moral, no sé, pero sí la valentía para poder decirle a un sujeto odiado mundialmente como es Donald Trump, sus verdades más dolorosas. Creo que todos hemos estado acompañando ese momento del presidente y ahora en la mañana una novedad más. Se ha generado y se ha dado una amnistía a dos expresidentes, Tuto Quiroga y Carlos Mesa, liberándolos de todos los procesos que puedan haber para que puedan cumplir su rol de vicepresidentes y acompañarlo a Evo Morales a el veredicto de La Haya. ¿Qué es esto? Bueno, voy a hablar con amigos que están acá en el programa y voy a dar la más cordial bienvenida a ambos. Primero, Jorge Abastoflor, politólogo, qué gusto tenerte en el programa. Además, esto va como para tu tesis, ¿no? Empezamos a construir una diferente historia, más positiva, más humana, diferente de verdad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido por la invitación para participar en el programa y dispuestos a hablar acerca de estos temas tan importantes que realmente han removido el escenario nacional. ¿Con impacto o no? Yo creo que mucho. ¿No es cierto? Y de la misma manera, ya por fin llega al programa, que tantos días no lo hemos buscado, pero estaba de viaje y todo. Manuel Mercado, analista también, comunicador estatal y un hombre con mucho conocimiento en esta temática, además muy cercano ahora al Estado boliviano y al gobierno, y que seguramente nos va a poder dar algunos entretelones. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Verónica, un saludo muy grande para ti, un saludo para Jorge y obviamente para toda la gente que te sigue tanto por radio como por televisión. Así es. A ver, Manuel, es que por Dios, mira la cara de Donald Trump, que aunque no entiende lo que habla, se lo están traduciendo, ¿no es cierto? Creo que todos los bolivianos hemos sentido, ay, no sé, un orgullo, ¿no es cierto?, de escuchar aquello y además toda aquella connotación, ¿no? Más allá de que uno sea de un partido, del otro, de una línea, de la otra, creo que todos vemos ahí un rostro aymara, ¿no es cierto?, que nos representa pues a todos los latinoamericanos y a los norteamericanos, los verdaderos propietarios de ese territorio. Muchas connotaciones. Tengo la nota, ¿quieres arrancar viéndola? Creo que sí, nos va a dar un buen punto de partida. Ok, adelante entonces, Miguel, cuando guste. La presidencia del Consejo de Seguridad ha convocado a sus miembros a debatir acerca de la no proliferación de armas de destrucción masiva. Bolivia es parte de esa región declarada hermanas y hermanos del mundo. Los Estados miembros del sistema de Naciones Unidas estamos obligados a cumplir con los postulados esenciales de la Carta de 1945, sobre todo el de resolver las controversias internacionales mediante el uso de mecanismos de solución pacífica. Tenemos que ser capaces y dejar en el pasado el primitivo uso de las armas entre los pueblos. Tomemos como ejemplo Irán, país al que se ha hecho referencia en la mañana de hoy. En 1953, Estados Unidos financió, organizó y ejecutó un golpe de Estado en contra de un gobierno democráticamente electo, que en ejercicio de su soberanía nacionalizó su petróleo de manos de una empresa anglo-estadounidense. Acciones unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos en contra de Irán. Asimismo, condena el hecho de que Estados Unidos se haya retirado del Plan de Acción Integral Conjunto, utilizando excusas para continuar con su política de injerencia e intervención en los asuntos internos de ese hermano país.
Esa guerra es producto directo de la injerencia y el financiamiento de grupos armados y organizaciones terroristas enfrentados al gobierno sirio. Quiero decirles, a Estados Unidos no le interesa la democracia. Si así fuera, no habrían financiado golpes de Estado y apoyado a dictadores. No amenazaría con intervenciones militares a gobiernos democráticamente electos, como lo hace contra Venezuela. No le interesan los derechos humanos ni la justicia. Si así fuera, firmarían los convenios internacionales de protección de los derechos humanos. A Estados Unidos no le interesa el multilateralismo. Si así fuera, no se habrían alejado del Acuerdo de París o del Pacto Global de Migraciones. La responsabilidad de nuestra generación. Realmente es largo, pero nosotros no tenemos, digamos, el tiempo como quisiéramos poderlo hacer directamente, pero no tenemos el tiempo. Saludo y doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado también, don Franklin Pareja, analista político. Hola Franklin, bienvenido. ¿Cómo estás, querida Vero? Tu opinión, por favor, sobre esto que ha sucedido ayer y que se ha dado y que ha dejado a todos con impacto absoluto. Bueno, saludo a los colegas, que siempre es un placer estar con ellos, contigo también, Berito. Mira, yo creo que la línea discursiva que ha tenido el presidente Morales es coherente en sentido de una visión global, porque sería una deshonestidad intelectual no reconocer que en este mundo hay un país que pretende dar los designios a todos de una forma totalmente abusiva, atrabiliaria y además con antecedentes históricos que hablan por sí solos. Entonces, cuando uno va a estos foros internacionales, hay que interpelar este tipo de acciones que generan asimetrías a nivel global, que generan tensiones y focos de tensión en el mundo, como Corea del Norte, Medio Oriente. Pero nunca se hizo, ¿no es, Franklin? Es como que todos van y sumisamente leen el mismo libreto. Este fue un acto inédito, creo, de un presidente. No necesariamente. En la vida de la ONU hay una cantidad impresionante y muy rica de intervenciones con diferente talante. Lo que pasa es que también tiene que ver un poco el estilo, pero han sido duramente fustigados. Ronald Reagan, George Bush padre, hijo, recordemos que cuando hubo el tema del tratamiento de las armas supuestamente que habían en Irak, hubo intervenciones durísimas, ¿no?, contra George Bush. Hay que ver la historia siempre, Colin Powell hizo una explicación que al final nadie se la creyó, y desoyendo todo eso, Estados Unidos igualmente invadió Irak. Entonces, esa línea discursiva, intelectual y académicamente, hay que ser honestos. Uno no puede pensar de que el presidente Morales, simplemente por una diatriba o antiimperialismo, estaba diciendo cosas fuera de contexto. Entonces, por esa parte yo creo que ha sido coherente, históricamente bien fundamentado. Donde va mi crítica es que cuando tú vas a estos foros internacionales, exiges respeto, exiges democracia, exiges institucionalidad, en alguna medida también entras en un contrasentido, porque muchas de esas cosas que estás exigiendo en foros globales no les estás cumpliendo en tu casa. Y me quedo ahí como primer puntito. Totalmente importante hacer esa referencia. Tú me comentabas, Manuel, y como comunicador pones tus ojos inmediatamente en la repercusión comunicacional que ha habido en el mundo. Han habido medios muy importantes, New York Times, el Washington Post, medios globales, que han destacado la participación del presidente Evo Morales, quizá atendiendo a una serie de elementos que pueden parecer llamativos en términos comunicacionales, ¿no? Pero tú tienes ¿qué análisis? Sí. Básicamente que ha habido un presidente que además es respetado a nivel internacional, eso es otro tema que hay que discutirlo, que a 2 metros del hombre más poderoso del planeta se las canta sin guardarse absolutamente nada, de una manera muy dura, de una manera muy honesta, evidentemente, y de una manera muy respetuosa también. O sea, porque no podemos hablar de no sé, de faltas, exabruptos, exactamente, ¿no? Ha sido sumamente claro. ¿No? Y lo interesante es que no solamente conceptualmente se alinea detrás de esas palabras del presidente Evo Morales una corriente global muy importante, ¿no?, que le reclama exactamente lo mismo a Donald Trump. O sea, mucha gente se ha debido sentir identificada, muchos gobiernos, muchos sectores sociales han debido sentir identificados por las palabras del presidente Evo.
sino que detrás de Evo Morales se alinea una corriente latinoamericana que hoy encuentra en el presidente Evo Morales ineludiblemente su principal voz a nivel internacional. Su principal voz. Entonces, creo que esto consolida a Evo Morales como un referente del progresismo popular latinoamericano, más allá de los coyunturales gobernantes que hay en todos los países, sino que es portavoz de una corriente latinoamericana. ¿Desmerece todo este discurso, toda esta afronte que le hace a Donald Trump, desmerece el hecho de que el presidente Morales acá tenga una serie de críticas en relación al tema del 21F, por ejemplo? Yo creo que, al margen de hablar de contradicciones que pudieran existir, lo que hay que ver es un contexto ideológico, es decir, lo que ha hecho el presidente Morales en este foro internacional es expresar una visión ideológica, una posición ideológica que la comparten muchos países y la comparten muchas personas, más allá de los gobiernos que puedan existir en cada país. Y se lo ha expresado en un momento muy delicado para Donald Trump, porque hace muy poquito tiempo, cuando él estaba haciendo su alocución frente a este foro internacional, y hablaba acerca de los grandes logros que supuestamente había tenido su administración, fue no solamente la gente se rió en el foro, o sea, para decirlo directamente, la gente se rió en el foro. Entonces ya es un momento muy delicado. El presidente estadounidense venía de haber sido golpeado por la comunidad internacional de la forma más terrible que se ha podido ver en los últimos tiempos para un presidente de los Estados Unidos, y ahora viene un presidente de un país como Bolivia, que obviamente ha sido reconocido en los últimos años, ha elevado, digamos, su presencia a nivel internacional, pero es un país que se encuentra en Sudamérica, es un país que se encuentra, digamos, en segunda línea, en tercera línea. Y con un presidente originario, el único país de repente de Latinoamérica, ¿no es cierto? Así es. Entonces es evidentemente una piedra enorme de un David que se la lanza a un Goliat. Ahora, Franklin, vuelvo contigo, y nos habíamos quedado en el tema de que había como una doble discurso en este caso. Internacionalmente la gente mucho no se entera de lo que sucede en Bolivia, no conocen a Evo y escuchan de repente lo que se ha escuchado ayer y genera una admiración. La crítica sería absolutamente interna entonces. No necesariamente. A ver. No estamos hablando de un presidente que está en su primera gestión, cuando generó una gran expectativa y una adhesión a las corrientes progresistas globales, particularmente las europeas, más afincadas a la socialdemocracia, ¿no?, que tiene una visión progre. Ya está 12 años el presidente Morales, y ya se conoce de su gestión, y han habido interpelaciones duras de algunas corrientes intelectuales también en la Unión Europea, porque razonamos en bloque. Entonces ya no es un Evo Morales con la chompita en su primera gestión, el representante de los indígenas, que está revalorizando a la gente pobre, humilde y excluida de estos países. Ya no es así. Ya son 3 gestiones, y son 3 gestiones donde han habido situaciones de políticas sociales importantes, pero también de grandes desaciertos y situaciones que están en entredicho dentro de la comunidad internacional. Recientemente Almagro, pero sin ir muy lejos, le dijo que él era el adalid y bueno, de la equidad. Bueno, entonces, yo quiero decirte mi posición respecto a Almagro y a la OEA, y además lo he dicho públicamente en muchas oportunidades. A mí me parece que es una instancia que tiene casi ninguna eficacia en las cosas que hace. Que el señor Almagro siempre ha tomado una posición muy sesgada, que no es políticamente correcto, independientemente de que él tenga desacuerdos con determinada administración, que después actúa incoherentemente porque recibe a unos y a otros, pero al final tiene doble discurso. Por lo tanto, él mismo se está desprestigiando porque no mantiene una línea. Y por último, él no debería ser precisamente el portavoz ni de unos ni de otros, porque gran parte de la gente que le visita también en contra de los gobiernos progresistas no es que tengan las mejores credenciales democráticas, así que él debería tener un cuidado de un lado y de otro. Por eso yo no le doy un valor
importante a lo que dice Almagro, ni cuando habla en contra de los países Bueno, pobres, ni cuando habla... Según Gringo González, él se encargaba de comprar el papel higiénico, ¿no? O sea, que nadie tendría que darle mucha importancia. Yo quisiera mencionar una cuestión a este respecto. Yo creo que es un momento estratégico. Lo que está tratando, desde mi punto de vista, de hacer Almagro es de reabsorber la fuerza que ya ha perdido UNASUR. Entonces, lo que está tratando de hacer desde mi punto de vista es atraer al presidente Morales, que represente en este momento lo que fue y lo que es UNASUR, para reabsorber aquella fuerza que se perdió. Ya, pero hace poco hizo una muy desagradable alocución en relación a la posibilidad sí, pero creo que también hay un tema que es importante. Es un espacio, no la OEA, sino las Naciones Unidas, donde se tratan de dividir los temas de alcance global de los temas internos, exactamente, ¿no? Que es lo que hasta cierto punto también debería ser la OEA, ¿no? Entonces, para volver a la pregunta original que tú tenías, ¿no? O sea, ¿desmerece? ¿Desmerece o no desmerece? Yo creo que no desmerece, porque no podemos pedir que lleguen presidentes, representantes de países, vírgenes políticamente, o sea, en sus espacios internos. Los espacios internos se discuten internamente. Los temas globales, como los que ha planteado el presidente Evo Morales, en sus dos alocuciones, la que tuvo en el Consejo de Seguridad con Donald Trump y la que tuvo posteriormente ya en la Asamblea en general, que ha sido referida justamente al tema del Mayor de la Haya, ambas han estado insertadas dentro de una visión de relaciones internacionales. Entonces tenemos que analizar al presidente Evo Morales en el espacio internacional, y ahí justamente yo comparto, o sea, el hecho de que no desmerece para nada el hecho de que esté observado acá internamente por diferentes sectores por el tema del 21F, ni tampoco desmerece para nada el hecho de que Almagro, en un intento de resituarse como un actor internacional que tiene que hablar de temas internacionales, tenga posiciones de reconocimiento que también son compartidas, yo creo que por la mayoría de los países y representantes. Me voy a quedar con eso, me voy a quedar con que no desmerece, que deberíamos tratarlo con un tema exclusivamente interno, aunque Franklin ha expuesto su postura de que no está de acuerdo. Sin embargo, cuando ya estamos hablando del tema de la Haya, ahí sí probablemente llega el momento, Piñera diga, no voy a hablar con el presidente porque el presidente no representa una legitimidad, porque él ya no tendría que haber postulado. ¿Puede darse este fenómeno en determinado momento, Franklin? No puede darse, ¿no? Porque estamos hablando no de un acuerdo, una negociación bilateral, estamos hablando de una sentencia de cumplimiento obligatorio. Y además, como antecedente, nunca se ha incumplido una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, sería un pésimo y funesto antecedente. Esto vale para el discurso político y la confrontación que estamos teniendo en este momento, donde de ida y vuelta hay diatribas permanentes, ¿no? Pero si la Corte Internacional de Justicia tuviera que cobrar en función de lo que declaran las autoridades, eso sería de nunca acabar. Me refiero a Piñera, el caso de que... pero es que por eso mismo, estas son declaraciones políticas. Lo que tiene que suceder post allá es el cumplimiento a la sentencia. Ahora sí, no es contributivo un ambiente crispado como el que hemos generado tanto en Chile como en Bolivia. Y es absolutamente, es decir, falso que cuando la administración chilena y la boliviana dicen esto es una política de Estado, aquí es todos unidos por el país, aquí no hay intereses políticos, eso es falso. Aquí hay rentabilidad política de uno y de otro lado. Claro que sí. Y Sebastián Piñera durante las elecciones ha sido el más duro crítico de la defensa de la soberanía chilena, porque además él estaba en elección y recuerden que Bachelet mantuvo una posición muy distante. Sí. Y en Bolivia, pues nada, nuestra administración, comenzando el presidente, ha tenido una posición dura. Ahora, quiero decirte una cosa, desde mi perspectiva, eso es absolutamente legítimo. O sea, el querer decir, no hay que generar o
es mejor dicho, no rentabilizar políticamente una cuestión de esta naturaleza, es pues absurdo. O sea, esto es el poder, los gobiernos se tienen que reproducir y este tipo de situaciones, si son ventajosas, quieran o no quieran, les va a dar una rentabilidad. Va a haber un rédito político. Así que aunque lo nieguen, tiene pues un rédito político. Yo creo que es muy importante ver el hecho de que recién hemos visto juegos militares conjuntos que se han realizado entre Estados Unidos y Chile. Me parece que en cierta medida el discurso que ha dado el presidente Evo Morales en las Naciones Unidas trata de alertar de que no vuelvan a suceder intervenciones políticas y que por supuesto no sucedan intervenciones militares en función de los intereses de un determinado país, en este caso de Chile. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando Estados Unidos es que es aliado de Chile y que tiene la capacidad de intervenir militarmente a favor de los intereses chilenos. Entonces yo creo que en alguna medida el discurso está señalando esta situación. Véannos, por favor, que no suceda lo que ha pasado antes y que por favor las intervenciones militares queden solamente en el papel, en la hipótesis. ¿No ha hecho referencia el presidente aquí en justamente en el espacio tan expectable internacional en el que ha estado presente a esa posibilidad de cercanía entre Estados Unidos? En realidad sí, porque si leemos en código diplomático las declaraciones del presidente, tenemos que ver que no solamente son válidas las palabras y las posiciones que se expresan en el marco de las intervenciones. Hemos tenido declaraciones del presidente en reuniones que ha tenido con otros representantes internacionales, conferencias que ha podido ofrecer a los medios de comunicación, una entrevista específica para EDT, para Russia Today, lo que era Russia Today, y son 4 elementos sobre los cuales ha establecido una posición clara el presidente. Y por eso justamente es que yo planteo que esta visita a Naciones Unidas lo consolida como un liderazgo clarísimo a nivel latinoamericano. Latinoamérica como región de paz, no a las intervenciones militares, totalmente de acuerdo. Allá va un poco. La defensa de la integración en la patria grande y de los mecanismos de integración como UNASUR. Una defensa de los corrientes gobiernos y líderes progresistas y populares en Latinoamérica. También ha tenido expresiones o justamente para defender la posición de Almagro, mejor dicho, la posición de Maduro, y eso es un tema que lo separa radicalmente de Almagro, ¿no? Y la demanda de soberanía, de dignidad y de no injerencia. Es decir, ha englobado muchos elementos que son de interés latinoamericano y que están también íntimamente ligados a la posición que tiene Bolivia respecto a la demanda marítima, ¿no? Te pregunto rapidito para que me contestes y porque si voy a dar una vuelta rápida me tengo que ir al corte. Dime, el hecho de que el presidente haya hecho estas declaraciones, ¿empaña, mejora o empeora o ya no hace nada en relación al fallo de La Haya? No, en realidad creo que fortalece la posición de Bolivia en el escenario post-Haya, porque lo que le está pidiendo a Naciones Unidas es, ojo, no se olviden de que tenemos una demanda y esperamos que ustedes nos ayuden a hacerla cumplir. ¿Ninguna incidencia sobre La Haya como tal? Ninguna, pero sí se llama la atención a la comunidad internacional para que estén pendientes de Bolivia. ¿Qué opinas, Frank? Una negociación después de una sentencia ya no está bajo la determinación de solamente las dos partes interesadas, va a estar bajo la lupa global porque ya conlleva además una supervisión porque se tiene que ver el cumplimiento de la sentencia. No está establecida la modalidad ni el resultado, pero sí que hay una supervisión para ver el cumplimiento. Por lo ¿Eso tanto, se ha fortalecido ayer? No necesariamente. Lo que yo creo que está bien que haga el presidente es que aproveche todos los espacios globales para socializar esta demanda. Eso sí que está muy bien. Ok, déjeme hacer una pausa. La próxima media hora vamos a hablar de esta sorpresa que nos ha dado esta mañana el presidente de la amnistía para Tuto y para Carlos Mesa. Y vamos también a mostrar el material, cómo Piñera presenta a sus expresidentes al lado. Y bueno, el nuestro hará lo mismo muy pronto. Y ya volvemos.